Me enamoré de mi papá y el día de mi graduación decidí consumar ese amor sin que mi papá fuera consciente de lo que estaba haciendo. Les pido que no me vayan a juzgar por esto que pasó. Sé que muchas personas también sienten un amor incondicional por su padre o muchos padres por sus hijos, así que quiero que escuchen la historia hasta el final antes de dar un prejuicio sobre mi caso. Quizás me confundí o quizás no. Quizás confundí las caricias de mi padre y el amor que mi padre me daba de padre a hijo, porque era un amor sincero y muy maravilloso. Él siempre estaba muy pendiente de mí, como cualquier padre amoroso estaría pendiente de su hijo. Tanto así que hasta me peleaba el puesto de adelante del carro con mi mamá y él siempre decidía darme el puesto a mí. Yo siempre me di cuenta que mi papá me daba el primer lugar a mí, ante mis hermanos, incluso ante mi madre. Todo siempre era conmigo. Me iba a buscar a mí al colegio y no a mi hermano, por ejemplo. Y por eso me empecé a sentir más importante en la vida de mi padre y creo que confundí ese sentimiento. Mi papá siempre decía que estaba muy orgulloso de mí porque me iba muy bien en mis estudios y nunca le había presentado una novia a mi papá. Lo que él no sabía era que yo tenía fantasías con él. Mi debilidad era mi padre. Incluso a veces cogía fotos de él y me tocaba. Realmente eso fue una obsesión que fui alimentando yo mismo. Hasta que llegó el día de mi graduación. Mi papá me hizo una fiesta con mis familiares y empezamos a tomar en la casa. Yo realmente quería que él tomara muchísimo porque mi papá es una persona de muy poco alcohol y se emborracha muy rápido. Llegó el momento en que todos en la fiesta estaban súper ebrios y mi papá se acostó en el mueble. Ahí vi mi oportunidad. Fui al cuarto de mis padres, agarré el perfume de mi mamá, me lo apliqué a mí mismo por todos lados y como en ese entonces yo tenía el cabello largo, me lo agarré como mi mamá solía agarrárselo. Me le acerqué y empecé a tocarlo y a provocarlo, hasta que funcionaron mis provocaciones. Mi padre cumplió todas mis fantasías. Yo estaba demasiado feliz porque había sido mi primera vez y había sido con él. Como yo me iba a la universidad al día siguiente, pensé que todo iba a salir bien, pues me estaba graduando del colegio y no me volvería a ver en un largo tiempo. Pensé que él nunca se acordaría de lo que pasó. Lo que yo nunca me imaginaba es que desde que me fui a la universidad, cada vez que llamaba a mi padre o llamaba a mi casa, nunca me contestaba él, siempre hablaba solamente con mi mamá. Mi padre nunca quería pasar al teléfono y mi mamá me contaba que él estaba muy deprimido, incluso ya ni siquiera quería comer. 6 meses después tuve mis primeras vacaciones de la universidad, que estaba estudiando en una ciudad diferente a la que solía vivir cuando estaba en el colegio. Llegué a mi casa, pero mi padre se había ido extrañamente a la finca de mi abuela. Lo llamé porque en realidad quería verlo y él me dijo que necesitaba hablar conmigo algo muy serio. Fui corriendo como pude a la finca de mi abuela y cuando llegué se me acercó y me dijo que él necesitaba saber la verdad. Decía que él tenía recuerdos borrosos en medio de la borrachera del día de mi graduación y me preguntaba si esos recuerdos eran ciertos. Me preguntaba si él me había hecho daño, ya que sus recuerdos eran de él tocándome y él nunca sería capaz de hacer eso con un hijo y mucho menos con un hombre. Así que yo se lo confesé todo. Mi padre me pegó una cachetada y me dijo que nunca me lo iba a perdonar y nunca me volvió a hablar. Terminé las vacaciones en casa de mi madre. Yo volví a la universidad y a los meses de estar en la universidad me enteré que mi padre se había quitado la vida y que había dejado una carta que solamente yo podía leer. Obviamente estaba muy mal y pedí permiso en la universidad. Me fui a mi ciudad natal porque tenía que leerla, estaba destrozado. Cuando llegué me di cuenta que mi mamá había abierto la carta y se enteró de todo lo que hice con mi padre. En la carta mi padre decía que no se aguantaba más el sentimiento de culpa. Y desde ahí mi madre nunca quiso volver a hablar conmigo hasta el día de hoy. No solo perdí a mi padre, también perdí a mi madre. Ni siquiera me dejaron estar en el entierro de mi padre. Volví a la universidad y desde entonces me encuentro en terapia y en medicación, donde me han ayudado mucho, pero realmente siento que yo no me he perdonado por lo que le hice a mi padre.